esta materia. En lo que poco entiendo, usted dice que hay que hacer una línea del tiempo con las tres épocas del tiempo, con la antigua, con la edad media y con la edad moderna. No, van a ver un video donde se narran los antecedentes del Estado moderno. Entonces, con ese video, en la medida cuando va transcurriendo el video, todos ustedes deben ir anotando fechas, edades, y ahí yo voy a tomar una nota. Cuando se graba la sesión, igual también Webex arroja un reporte, me arroja todo lo que se copió en el chat. Entonces de allí yo tomo una nota de participación. La otra nota es la línea de tiempo. Entonces la idea es que todos vayan anotando en la medida en que va corriendo el video, están atentos y van a ir identificando cuáles son las fechas, los eventos y los personajes importantes en, eh, en la historia o antecedentes del Estado moderno. Bien, ahora voy a hacer una introducción al tema porque ya en detalle lo van a ver en el video. Les decía entonces que la historia de Occidente la hemos dividido en tres épocas. La edad antigua, que va desde la invención de la agricultura hasta la desaparición del Imperio Romano. A partir de allí comienza la Edad Media o Medioevo, que termina para algunos dicen con la invención de la imprenta, otros dicen con la Revolución Francesa, otros dicen que la Edad Moderna comienza con la Revolución Industrial. Para nosotros, en el estudio de la teoría del Estado, vamos a tomar como final de la Edad Media y principio de la Edad Moderna la Revolución Francesa. Ahí tenemos Revolución Francesa, el humanismo, la ilustración, eso está ahí en ese punto. Hay unos eventos importantes en los antecedentes del Estado y unos personajes. Yo les voy a hablar de los personajes importantes, de quienes han sido los actores importantes en los antecedentes del Estado moderno. Y ustedes, esos son los temas que van a estar atentos al video para desarrollarlos en la línea de tiempo. Bien, un primer actor importante son los romanos, el Imperio Romano, porque el Imperio Romano trajo mucho desarrollo a la civilización en Occidente. A través del Imperio Romano nosotros conocimos los griegos. Desaparecen los romanos y queda entonces en el medioevo un actor importantísimo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también es importante en Occidente, entre otras cosas, porque el Imperio Romano desaparece a mano de los bárbaros, de los vikingos, entre otras cosas. Pero uno de los elementos claves fueron los vikingos, y de no ser por la Iglesia Católica, que protege todo el conocimiento a través de los monasterios, hubiese desaparecido toda la herencia cultural que recibió Occidente de los griegos y de los romanos. Todo ese conocimiento, toda esa civilización fue custodiada por los monjes, que incluso se hicieron matar de manos de los bárbaros, de los vikingos, con tal de proteger todo ese conocimiento. Los vikingos, ellos veían que ellos pensaban que había un gran tesoro, se hablaba de un gran tesoro por parte de los monjes, y ellos pensaban, a ellos les interesaba era los metales preciosos, y pensaban que en esos monasterios lo que se guardaba era grandes tesoros, y resulta que los grandes tesoros era el gran tesoro, sí, hablan de la Eucaristía, pero bueno, eso es desde el punto de vista
desde el punto de vista de, digamos, ya eh, más religioso cuando hablamos de la Iglesia Católica. Al hablar, al hablar desde el punto de vista político, la Iglesia Católica tiene una importancia grandísima y sobre la cual poco se habla, pero ya a finalizar el curso veremos por qué es tan atacada la Iglesia Católica, por qué se relaciona tanto con el Estado, por qué el Estado tiene tanto recelo con la Iglesia Católica. Ya veremos cómo se entrelazó ese poder, cómo, por qué la Iglesia Católica tiene una importancia crucial en el estudio del Estado en Occidente. Bien, entonces los vikingos pensaban que ese gran tesoro era los metales preciosos, sino eran también las bibliotecas. La Iglesia Católica es quien inventa las bibliotecas como esos sitios donde se depositaba el conocimiento llevado a papiros, llevado a lo que hoy conocemos como libros. Bien, entonces ahí la Iglesia Católica es un actor importante, pero terminada la Edad Media arrancamos con el feudalismo. Esto lo vieron ustedes en noveno de bachillerato. Arrancamos con el feudalismo y con el feudalismo hay unos actores también importantes en los antecedentes, como fueron el señor feudal, los reyes, porque en esa época el Imperio Romano, cuando invadía, se apoderaba de un territorio, el Imperio Romano no desaparecía las estructuras de gobierno como tal, sino que dominaban el reino, llegaban a un territorio, cogían al rey, le hacían jurar obediencia al César y entonces digamos que el rey pasaba a ser un actor importante del imperio en la medida en que el rey debía entregar unos tributos al imperio, pero se les respetaba creencias, cultura, y de ahí que en el derecho nosotros, el derecho romano, estudiamos los dos tipos de derecho, el jus gentium, el derecho que era de la gente y el derecho que era de los Profesor, romanos. Sí, disculpe, un ejemplo más claro, eso ya puede ser la época de Jesucristo con Israel. correcto, ¿Sí? correcto. Había las dos autoridades, las autoridades romanas y las autoridades Autoridad. israelíes. Ok, Cuando desaparecen, ¿esto qué pasaba? Pues existían los reyes, pero estos reyes realmente los territorios eran defendidos por los romanos. Las leyes, había, digamos, una cultura, recuerden, volviendo al tema de la historia de Jesús, recordando la historia de Jesús desde el punto de vista histórico, vemos cómo a Jesús primero lo presentan ante los romanos y entonces dice, no, encárguense ustedes, yo me lavo las manos y es cuando entonces ya lo condenan los mismos sacerdotes. Pero bien, el punto es que cuando desaparece el imperio, vamos a entrar ya en la Edad Media, en el feudalismo. Cuando cae el imperio, los reyes se ven desprotegidos, porque ellos no tenían ejércitos, sus territorios eran defendidos por los romanos, y una vez que caen entonces se ven en la necesidad de negociar gran parte de sus tierras, entregárselas a estos señores feudales a fin de que las defendieran y les dieran un tributo a los reyes. Entonces ahí surge el rey. Ahí surgen los reyes en la Edad Media, surge el señor feudal. Más adelante
seguimos avanzando buscando los actores. Todo esto ustedes lo van a precisar con el video y en la línea de tiempo. Por eso no me voy a detener. Luego surge otro actor importante en el antecedente del Estado, importantísimo, que son los burgueses, la burguesía. Entonces, la burguesía se alía con el rey para enfrentar los señores feudales, que ya en ese momento estaban incluso en disputa entre ellos por territorios y casi que desconocían al rey, ya prácticamente que al rey no le pagaban tributo. Entonces eran unos reyes, era un rey disminuido. Correcto, se ven en la necesidad de negociar con los señores feudales, pero ese es en principio hasta cuando surge, se fortalece la burguesía, y entonces la burguesía dice, bueno, nosotros tenemos poder, pero seguimos sin un lugar claro dentro de las estructuras de poder. Tenemos un poder económico, porque ellos comenzaron a negociar y comenzaron a... Por favor, los micrófonos. No, la burguesía no se alía con los feudales. La burguesía fortalece a los reyes y por el contrario enfrentan a los feudales. Y entonces allí se fortalece el rey nuevamente y es cuando surgen los estados o una vez fortalecidos nuevamente los reyes, se da una dinámica y es donde se dice que surge el estado moderno. Algunos incluso plantean, por eso también se le llama estado burgués, porque al estado moderno, porque ese poder que comenzaron a tener los burgueses en el estado termina por consolidarse en la Revolución Francesa. Por eso algunos consideran que la burguesía, que el Estado moderno finalmente es el resultado de la burguesía y sigue siendo, así es, ahí surge el Estado moderno, y sigue siendo la clase burgués la que paga en la democracia, la que supuestamente en la democracia, pero siguen siendo los burgueses, llamémoslos hoy, los grandes grupos empresariales, las grandes multinacionales, las que siguen imponiéndose a los estados, ¿verdad? Bien, pero eso hablaremos más adelante. Ya los reyes fortalecidos, entonces se crean los ejércitos, nacen las fronteras, o sea, todo eso hablaremos en la próxima clase, más en detalle ya cuando hablemos de la Revolución Francesa. Y comienza una nueva etapa conocida como el absolutismo, es decir, donde el rey es el rey solamente le debía dar cuentas a Dios. Entonces se comienza a desarrollar en plenitud una teoría teológica del poder, es decir, el poder viene de Dios y en la tierra los escogidos para llevar ese poder, ostentar ese poder, son los burgueses, los reyes, perdón. Pues esto sigue y hasta que llegamos a la Revolución Francesa, viene el humanismo, viene ya la parte final, la parte ya donde la Edad Media, mal llamada oscurantismo, de eso hablaremos también más adelante, en la próxima clase, de cómo a los mismos humanistas, queriendo restarle cualquier poder a la Iglesia Católica que todavía le quedara después de la Revolución Francesa, se crea todo un mito alrededor de la Edad Media como la edad de la gran oscuridad de la humanidad. Eso a nosotros nos enseñaron en el colegio que era el oscurantismo, y lo vemos en las películas también, la edad medieval como la edad del oscurantismo,
Y no, hoy los historiadores serios, ya es más, ya casi que si nosotros nos vamos a historiadores estudiosos de la modernidad y de la Edad Media, vamos a encontrar que siguen hablando de la Edad Media como la Edad del Oscurantismo. Cuando, por ejemplo, las universidades surgen en la Edad Media por la Iglesia Católica. El método científico tiene sus raíces en la Edad Media con Descartes. Los profesores de Descartes fueron jesuitas, por ejemplo. Las tesis de la Edad Media, de hecho, el humanismo se puede dar porque en la Edad Media el conocimiento de los griegos, toda esa herencia de conocimiento pudo llegar hasta al final de la Edad Media, porque la Iglesia Católica salvaguardó toda esa información, salvaguardó todo ese conocimiento. Entonces, la idea de que la Edad Media fue el oscurantismo fue una idea política, una estrategia política con la cual los humanistas, los intelectuales, enfrentaron el poder político que tenía la Iglesia en ese momento y que siempre ha tenido. Pero de eso hablaremos más adelante. Vamos a encontrar cómo en la Iglesia Católica, desde los inicios del cristianismo, cuando los romanos, Constantino hace de los cristianos, del cristianismo la religión de Roma, lo hizo porque los cristianos tenían una serie de características que los hacían muy poderosos, que los hacían muy fuertes. Por ejemplo, Constantino se dio cuenta que entre los cristianos, entre más los perseguían, entre más, si los mataban, decía, por cada cristiano que ha matado Roma, se reproducen 5, 6, 7, 10, que es lo que se conoce como el martirio. Entonces, llegó un momento en que los cristianos fueron considerados una amenaza para Roma, porque estaban calando en todas las esferas, desde los más pobres hasta altos funcionarios del gobierno se estaban haciendo cristianos. Y bueno, esto atentaba contra muchas de las estructuras sociales, culturales, de gobierno de la Roma. Pero bien, eso es otra historia que estaremos hablando más allá. El punto acá entonces estamos hablando, retomando de los actores que se dan durante todo este antecedente del Estado moderno y cómo ustedes van a desarrollarlos al revisar el video. Ahí entonces llegamos ya, dijimos, estábamos en el autoritarismo, en el absolutismo, donde el rey tenía todo el poder. La idea teocentrista, la idea teocrática del poder, así era aceptada. El rey tiene el poder absoluto porque por ese poder el rey es elegido de Dios y es ratificado por el Papa. Entonces, en esa estructura, los que estaban al frente del poder del Estado era la Iglesia y el rey. De hecho, la Iglesia tenía muchísimo más poder porque habían varios reinados bajo bajo, digamos, no la dirección, porque el Papa no mandaba al rey, pero sí
el rey debía una devoción especial al Papa. Entonces, el Papa era una influencia muy fuerte sobre todos los territorios donde estuvieran donde se encontraban o se ubicaban diferentes reyes. En medio de todo esto hay otro evento importante que es la Reforma Protestante. Entra Martín Lutero, que parte la historia de la Iglesia Católica. Ahí hay un cisma, el primer cisma grande, importante que tiene la Iglesia Católica. No fue el primero, pero sí el más importante, porque tuvo connotaciones políticas. La Reforma Protestante llegó a tener el impacto que tuvo en la Iglesia Católica, precisamente porque fue apoyada por unos monarcas que aprovecharon el fenómeno que ocurría o producido por Martín Lutero y aprovecharon entonces para desligarse del poder del Papa. Entonces pasó como, por ejemplo, en Inglaterra, Enrique VIII, que quería casarse nuevamente con Ana Bolena, ya era casado, la Iglesia Católica le dijo que no era posible volverse a casar, y entonces él aprovecha y se hace él entonces la máxima cabeza, la máxima dirección de la Iglesia en Inglaterra, y allí nace el anglicanismo, los anglicanos exactamente. Los anglicanos, entonces, todavía hoy en día tienen, si los católicos tenemos por cabeza de la Iglesia al Papa, ellos tienen a la Reina de Inglaterra. Eso hizo una gran diferencia política, porque entonces hubo unos territorios que seguían o se siguen por el protestantismo y otros que siguen siendo fieles al Papa. Aquí los que siguieron la senda del protestantismo en cabeza de Martín Lutero, de Calvino, estos despojaron de todo el territorio las riquezas, echaron a la Iglesia Católica, y entonces allí se produce una guerra conocida como la Guerra de los 30 años, en la que se enfrentaron los estados papales, los que estaban a favor del Papa, con los otros. Allí surge entonces un evento importante en la historia del Estado, que es lo que se conoce como la Paz de Westfalia. ¿Por qué es importante? Porque aquí se llegó al acuerdo de que cesaría la guerra, pero ambos, tanto los estados papales como los otros, reconocieron la independencia del Estado o declararon la independencia del Estado de la influencia de la Iglesia. Entonces, a partir de ahí se entiende que nace, incluso eso cuando ustedes vean su asignatura de Derecho Internacional, van a ver cómo de allí surgen los primeros principios de soberanía en el derecho internacional, es decir, que cada Estado es soberano y debe ser respetado por su condición de Estado. Entonces, ya no era que porque tú no eres un Estado papal, yo tengo derecho a enfrentarte. No, nos respetamos porque ambos somos Estados. Bien. Luego seguimos avanzando y llegamos a la Revolución Francesa. Pues ahí vienen otros eventos que ustedes verán: la invención de la invención de la imprenta, que fue también un gran impacto. Los reyes, apoyando a Martín Lutero en todo ese fenómeno que se presentaba, lograron que las ideas del protestantismo se difundieran rápidamente, y esto debilitó en gran medida el poder del Papa en todos esos territorios protestantes.
Ahí llegamos entonces al humanismo, el Renacimiento, la Edad Barroca. Ahí surge entonces ya una idea del poder distinta con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no me voy a detener porque la vamos a ver en la próxima clase, pero tiene sus antecedentes inmediatos en la independencia de los Estados Unidos, tiene antecedentes inmediatos en la Revolución Francesa, en la Reforma Protestante, en el humanismo, en la Ilustración. Todos estos son eventos que, digamos, de una u otra manera se interrelacionaron y producen el fenómeno de la Revolución Francesa. A partir de ahí ya entramos en la Edad Moderna, ¿verdad? Y ya en pleno lo que conocemos hoy como Estado moderno. A partir de la Revolución Francesa se habla de la separación de poderes, de la democracia, surge la idea de los derechos del hombre, entonces ya una estructura del Estado moderno. Pues bien, esta es como la introducción de lo que vamos a ver ahora en el video. Entonces les decía, la idea es que van a ir viendo el video y van a ir anotando los eventos. Yo solamente les di una breve ilustración. Ahorita con el video se va a enriquecer más. En el chat solamente pueden hacer la línea de tiempo con lo que aparece en el chat. Con lo que aparece, con lo que logren escribir en el chat. Lo que no esté en el chat no puede estar en la línea de tiempo. Bien. Profe, me perdí. En el chat En el chat de Webex, porque en la medida en que va corriendo el video, ustedes deben ir anotando en el chat eventos, fechas, los hitos importantes en esa línea de tiempo. Personajes, eventos y fechas, básicamente. ¿Alguna pregunta para pasar al video? Profe, pero cada quien individualmente. Todos van copiando en el chat porque al final la línea de tiempo la van a tomar con todo lo que se logre copiar en el chat. Ahora, lo que copia en el chat es una nota, porque yo al finalizar la clase descargo todo lo que se copió en el chat. De hecho, yo se los voy a pasar. Se los paso al grupo, todo lo que está en el chat de Webex. Y de allí, quienes tengan las mayores participaciones, a eso les voy a poner una nota adicional. Los que no tengan participación en el chat, pues tendrán una nota mala. Lo digo ahora, un 2-5. Entendiendo que asistieron a la clase, pero no participaron en el chat. Entonces, fácil. Copie todo lo que, toda la información que más pueda, que tenga importancia. No es que voy a copiar todo, porque también está mal. Porque la idea es que copiemos los hechos, fechas y personajes importantes. Bien. Preguntas para poner ya el video. Ahí están viendo. Voy a ponerlo. Profe, en el chat tenemos que escribir todos o uno por grupo. Todos, entre más copien mejor, porque la línea de tiempo les va a quedar mejor. Todos deben copiar porque les voy a tomar una nota a todos. Profe, y si yo escribo, o sea, si yo escribo solo una vez, pero es una recopilación de todo, ¿está bien o lo escribo por separado? No, porque es que tienes que ir, en la medida en que va pasando el video, tienen que ir copiando. Como no hay manera de que copies todo. Profe, pero lo que yo le digo es como, por ejemplo, yo lo escribo en una hoja que yo escribo más rápido con el lapicero que con el computador y después lo paso o lo tengo que hacer por el momento. En el chat, en el momento, en directo, digamos. Profe,
Y, y si de pronto algunos compañeros tienen una misma idea y por ejemplo, hay dos ideas iguales, No o importa. por lo menos dicen casi lo mismo, no importa, ok. Ahora, lo que ya esté puesto se le vale al que lo puso primero. No, por lo menos ahora todo lo que usted habló yo escribí bastante en el cuaderno, pero igual, bueno, ya sé que escribimos en el chat. Este va a servir en el chat. El Estado moderno surgió entre los siglos Ya ahí XV y arrancamos. XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar Que no se escucha. Profesor, ¿puede repetir lo que no se escucha? o bien conquistar los territorios a base No, pues se perdió la voz del video, no se escuchó, póngalo Los desde el reyes principio. recibieron el apoyo de la recién nacida feudalismo para ¿Qué El Estado sucedió? moderno surgió Ahí entre oye. los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para Profe, devuélvalo, por favor. centralizando el dominio sobre sus tierras. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Una parte no se escuchó, que se perdió la señal me imagino, del internet. Y no se escuchó la primera parte. Uno se les puede perder, por eso es en grupo. ¿Sí? Si se le perdió no importa, lo coge más adelante, porque seguramente algunos por problemas de señal no van a El poder. Estado moderno Entonces surgió voy a comenzar el por Estado última no- vez. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor inestable, En los micrófonos, por favor, para escuchar bien. Profe, se escucha entrecortado, no se escucha nada, profe. Hay unos peladitos peleando que no dejan de escuchar. Vamos a continuar. Serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II. Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristian I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estatuto de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación.
La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla que hablaban griego se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber greco-latino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber. Ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica.
La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas. Pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la reforma protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se Profe, disculpe, yo he estado escribiendo y me salió como si yo, o sea, me aparece como si yo fuera Alfonso Cortina. Condenó firmemente las tesis de Lutero con un efecto contraproducente. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Yo he estado escribiendo en toda la clase y no sé por qué mi chat me aparece como Alfonso Cortina Acevedo. Yo sí decía, yo estoy escribiendo y no me sale mi nombre, y aparece Alfonso Cortina Acevedo, y soy yo. Bueno, ahí vemos. No sé por qué. Bueno, entonces no sé tampoco, pero bueno, ya sabemos que Ah, hombre, tanto escribir aquí, Dios. bueno, ya yo sé, dime cómo es tu nombre y me pones, porque yo soy, que dice Alonso Cortina, soy tal. Bien, no sé, algo está... Ok, profe, gracias. No sé qué pasa, pero no sé qué pasó ahí. Bueno, bien, seguimos. De que solo Gracias, profe. publicidad al alemán.
No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo, ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal. Solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa, una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3.000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente.
El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además, se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco. Un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto, pues, que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Bueno, jóvenes, voy a mostrarles ahora un ejemplo de una línea de tiempo. Profe, usted está hablando, no escucho nada. No, no estoy hablando ahora en este momento. Voy a mostrarles una línea de tiempo. Un momentico, ya les... Bien, este puede ser un ejemplo. Hay muchos modelos que ustedes pueden seguir para hacer su línea de tiempo. Aquí, porque hay definidos unos años, aquí pondrían los eventos, aquí hacen una breve descripción de los eventos. Hay páginas donde usted le permite hacer... Profe, no veo nada. Disculpe, no se está viendo nada. No se ve nada, profe. Ya, un momentito. Ya les pongo la... Esta es una página donde ustedes pueden hacer la línea de tiempo. Hay una que es aquí gratis. Aquí tienen las planillas. Bueno, eso lo pueden ustedes ahí cacharrear. No sé si aquí se ve. Este es otro modelo
¿verdad? La idea es que entonces, donde están cada punto de estos, cada puntico de estos, ustedes vayan estableciendo los eventos importantes. Aquí hacen una breve descripción del evento. Aquí pueden poner fecha o el nombre también. Es decir, ya depende de la creatividad de cómo ustedes vayan a desarrollar su línea de tiempo. Si ustedes ponen ahí en Google línea de tiempo, les van a aparecer las diferentes opciones de línea de tiempo que pueden tener. Bien, aquí en el chat no veo mucho. Ok. Bueno, jóvenes, preguntas. ¿Cuándo hay que entregarlo, profe? En una hora deben entregar. A las 9:30, falta una hora. Listo, profe. Yo con mi grupo, pero estoy muy preocupada porque es que a mí me salió en el chat otro nombre, ¿Cómo es tu nombre? Carla Ortega, y aparecí como Alfonso Cortina Acevedo, Alonso Cortina Acevedo. No entiendo por qué. Carla. Sí, mi nombre es Carla. Y ya cuando, mejor dicho, prácticamente se estaba acabando el video, era que yo veía, pero ¿por qué no aparece mi nombre? Que fue cuando le dije, profe, que parara un momentico porque mi nombre no Carla soy. Denis Ortega. Ortega Payares, sí, señor. No, pero aquí sí me aparece como Carla Denis. Pero en el chat también le aparece como Carla Denis. En el chat, sí, claro. Ah, bueno. Pero a mí me aparece otro nombre aquí, o sea, cada vez que yo escribía salía Alfonso Cortina. Aquí tenemos Valentina Ríos, Manuel Villalobos, No te parezca Alfonso, sino Alonso. Y entonces cuando tú escribías y mandabas, el nombre del profe, que es el organizador del evento. O sea, estabas equivocado. Isabel Otero, Carla Denis, Isabel, Valentina Ríos, Álvaro Andrés. Y ahí apareces. Bueno, jóvenes, a trabajar. Una horita me los deben cargar. Voy a crear en el aula, en Moodle, uno del grupo me lo manda. Recuerden siempre hacerle la portada al trabajo para que queden los nombres. O lo mandan al chat mejor, al final. Profe, ¿qué tal el correo de usted? No, al correo no me manden porque el correo mío tiene problemas. Sí, profe, yo creería que de pronto al chat. Mándenlo al chat de WhatsApp. Profe, la línea de tiempo solo hay que hacerla con lo que está escrito aquí en este chat, ¿cierto? Correcto. Bueno, aunque veo que ahí falta mucha información. Sí, profe, falta bastante información. Las fechas y lo demás. Bueno, cuenta ver el video otra vez, verlo con calma, pero recuerden que a las 9:30 deben entregar. Esto yo lo voy a copiar y entonces las personas que participaron tienen ya una nota. Así podemos poner el video, verlo otra vez y con eso completamos la línea de tiempo. Correcto. Hay 4 palancas en el video que deben aparecer. Dice como palancas que dieron origen al Estado moderno.
No se le escucha, profesor. No, no estoy hablando. Ya trabajen. Este no es el único modelo de línea de tiempo. Busquen en Google línea de tiempo y de ahí les aparecerán otros modelos.
Jóvenes, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo estamos? Profe, Bien, profe. bien, estamos escribiendo apenas. Estoy escribiendo apenas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender aquí y yo les voy a dar el día para que entreguen eso el día de mañana. Que hagan una cosa bien bonita porque la idea es que hay una feria de innovación que hace la escuela y vamos a presentar, va a haber una sección donde se van a presentar los trabajos que hayan sido más innovadores, más, entonces como para que se ideen. La línea de tiempo pueden usar muñequitos, pueden usar, o sea, traten de ser lo más creativo que les quede bien bonita para ver. Las dos mejores las presentaríamos en la feria de innovación. Entonces, bueno muchachos, quedamos así. Mañana, Profe, ¿mañana hasta qué hora? ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, para que hagan una cosa bien hecha, les voy a dar hasta la próxima clase. Para el lunes próximo ya me las tienen que estar entregando. Bueno, para que les voy a dar todo este tiempo para que hagan algo bien elaborado. Bueno, me las mandan al WhatsApp. El que la tenga ya listo, no hay problema. También me la manda. Me la va a mandar. O mejor, al representante. Se las entregan todo al representante para que él me las entregue el lunes. ¿Vale? No, se las entregan al representante. Y él me las entrega el lunes. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Ok. Bueno, entonces. Profe, una pregunta, profe. ¿Vamos a usar los comentarios o se va a usar, podemos usar video? Usen el video, usen el video. Listo, ok. Ok. De todas maneras, los que participaron, yo les voy a poner una nota. Ya tienen una nota ahí. Los que participaron en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profe, me parece perfecto lo que dice, pues, para poder hacer algo más bonito, como dice usted. Exacto, algo bien elaborado. Bueno, jóvenes, pues quedamos así. Ya se pueden ir a descansar. Nos vemos entonces. Profe, una pregunta. Sí, Lo único que queda para la próxima clase es el trabajo este. correcto. Ok, profe, gracias. Bueno, pues, descansen. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, profe, igual. Buenas noches. Buenas noches. Que tenga buena noche, profesor. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.